En este vídeo te voy a enseñar todas las novedades de iOS 15.4. Ya sabéis que está disponible para todos estos dispositivos. Hoy debería ser el día en el que Apple publique esta actualización y en este vídeo vamos a comentaros todas las novedades. Son bastantes, así que bueno, ya sabéis que en el comentario fijado iré diciendo las cosas, las aclaraciones de este vídeo, si hay algún error que Apple pues no ha parcheado o alguna novedad que al final no ha incluido. Aún así, vamos allá, vamos a empezar por la primera novedad, que yo creo que es la más relevante, aunque para muchos será una mala sorpresa. ¿Por qué? Porque Apple por fin ya deja desbloquear los iPhone con esta actualización con la mascarilla, ¿vale? Vamos a poder utilizar Face ID para desbloquear directamente nuestro dispositivo con la mascarilla puesta sin necesidad de Apple Watch, y además vamos a poder añadir gafas, ¿vale? Vamos a poder desbloquearlo, eso sí, solamente desde los iPhone 12 en adelante, es decir, iPhone 12 y todos los modelos de iPhone 13. Es una pena, pero de momento estas han sido las restricciones. Además, si quitamos la opción de requerir atención, lo que va a suceder es que también se va a desactivar esta función, así que debéis tener también activada la opción de requerir atención aquí en los ajustes en Face ID. También algo bastante relevante es que tenemos 37 nuevos emojis con sus respectivas variaciones. La verdad que son muchísimos. Tenemos nuevas caras ahí, a mí me gusta la que está derretida, nuevos gestos también con la mano, tenemos nuevas variaciones también como un hombre embarazado que ha desatado un poquito polémica, incluso, bueno, pues otros emojis que estaréis viendo por aquí. Son muchos, así que, bueno, pues os dejo por aquí todas las variaciones que existen, que son bastantes. Por fin también en atajos vamos a poder deshabilitar las notificaciones cuando se va a realizar una automatización. La verdad que era bastante pesado. Y también aquí en atajos tenemos un nuevo icono de batería, en este caso de modo bajo consumo, en color naranja, antes simplemente era verde. También a la hora de compartir algún contenido que esté relacionado con SharePlay, nos va a aparecer el icono de SharePlay para que lo podamos usar de una manera pues un poquito más rápida, ¿vale? Este icono solo aparece de momento en las aplicaciones que son compatibles, por ejemplo Spotify. También tenemos un nuevo apartado en nuestra cuenta de la App Store. Si nos vamos aquí, directamente tendremos un nuevo apartado que se llama notificaciones. Como estáis viendo, antes no lo teníamos y vamos a poder aquí establecer si queremos las novedades, las actualizaciones del App Store, incluso si queremos, bueno, pues anuncios personalizados, etc. Nos vamos a la aplicación de notas. Ahora tenemos una nueva opción si pulsamos en cámara, ¿vale? A partir del iPhone XS en adelante vamos a poder escanear con la cámara el texto directamente desde aquí. Antes, sorprendentemente, no se podía. También hay a muchas personas que le han dejado ya en las betas actualizar con datos móviles. Esto es algo que no se podía actualizar directamente el dispositivo desde aquí, ajustes, generar actualización de software. Parece que ya está disponible. Y también a los ciudadanos de la Unión Europea, como es España, podemos ya introducir nuestra carta de vacunación, por decirlo así, directamente aquí en la aplicación de Wallet, y también vamos a poder acceder a los datos directamente aquí en salud. Tenemos un apartado que es vacunación, donde podremos aquí ver exactamente nuestro certificado. Y también cuando vamos a conectar nuestros AirPods, ya sean los AirPods 3, los AirPods Pro, tenemos una nueva interfaz, por decirlo así. Las opciones, las letras son un poquito más en negrita y además el símbolo de carga está dentro del símbolo de la batería. Antes esto no sucedía. Me parece algo que es un cambio pequeñito pero relevante. También si nos vamos a los ajustes aquí en iCloud, en nuestra cuenta, si nos vamos a iCloud Mail, vamos a poder configurar por fin directamente desde aquí un mail que tenga un dominio personalizado, ¿vale? Vamos a poder añadir nuestro propio dominio y vamos a poder decir si lo queremos compartir en familia o solamente lo queremos usar nosotros. Ahora también cuando estamos configurando un AirTag nos va a aparecer este texto, lógicamente con nuestro usuario y nuestro mail, diciendo y advirtiendo que a pesar de que lo perdamos, vamos a poder localizarlo y vamos a poder avisar a las autoridades. Esto es un poco aviso para todos aquellos ladrones o todas aquellas personas que encuentran un AirTag y lo quieren configurar ellos mismos, simplemente para que sepan que esto no va a ser tan fácil. Además, ahora si nos vamos a la aplicación de buscar, aquí en el apartado de Yo vamos a tener unas nuevas opciones para ir directamente a los ajustes de las notificaciones. Antes esto no estaba disponible. Y también en podcast, cuando abrimos por primera vez esta aplicación, nos van a aparecer un pop-up
con estas novedades. La novedad principalmente de que podremos ahora clasificar por episodios y también por temporadas, que sería la nueva opción que de momento aún no lo tienen muchos podcasts, ya que tienen que actualizar y ellos mismos establecer las temporadas que existen, pero como veis aquí será tan fácil como establecerlo por episodios. También ahora, si nos vamos a los ajustes aquí en Safari, en Experimental Features, ahora tenemos un pequeño botón para resetear todas las opciones como al inicio. Antes no estaba disponible, por si tocamos muchos, ahora ya podremos volver como antes. En notificaciones, en resumen programado, aquí tenemos en tiempo de uso, un poquito antes nos decía la media de notificaciones diarias y ahora nos dirá las medias de notificaciones semanales. Simplemente cambia esto, es pequeño, pero realmente puede que os llamase un poquito la atención. También en la aplicación de Watch, en el apartado de mail, ahora tenemos una nueva opción para cargar el contenido directamente y además en la parte superior se incluye el esconder IP en las funciones de personalizado. Si nos vamos a la lupa, ahora cambia también el icono de la cámara. Antes pues era un poquito diferente, estaba relleno el icono, pues ahora es como estáis viendo. La verdad que no cambia mucho, pero yo creo que este tipo de detalles también es importante decirlos. Para las personas que viven en Estados Unidos ya tenéis disponible un nuevo widget, el widget de cartera o de wallet, donde podréis ver aquí el balance de vuestra Apple Card y tenerlo ahí en cualquier parte de la pantalla. Además ahora sí habilitamos VoiceOver para todas aquellas personas que lo necesitan y tenemos un iPhone 13 Pro o un iPhone 13 con el modo cine, nos va a decir en voz alta cuando un objeto está enfocado o cuando no. Esto podrá servir de ayuda para bastante gente. Y también si nos vamos a los ajustes, aquí a Apple TV, vamos a tener en preferencias de dispositivo una opción pequeñita que se llama a continuación. En este caso vamos a poder establecer la foto de las pelis o de las series si queremos un fotograma fijo o cambiar esto por la foto del álbum de esa serie o de esa película en concreto. La verdad que es algo mucho mejor de ver que de explicar, así que lo estaréis viendo por aquí. También se ha encontrado código en esta actualización de la nueva función que lanzará Apple durante estos meses de Tap to Pay. Esto estará disponible en principio en los Estados Unidos y va a permitir convertir nuestro dispositivo en una especie de TPV para poder pagar a través de NFC. También ahora, si vamos a restablecer una nueva contraseña en Safari, nos va a advertir de que no se va a guardar la contraseña sin que tengamos que poner un usuario. Antes podía suceder que se olvidaba el usuario, simplemente guardaba la contraseña y el sitio web. Ahora esto ya al menos nos avisará para que no suceda. También con esta actualización Apple hace más fácil a los desarrolladores implementar las funciones de ProMotion, es decir, de una pantalla un poquito más fluida en los últimos dispositivos. Apple con esta actualización también intenta corregir el bug del almacenamiento, simplemente que a muchas personas, a mí me sucedía, no cargaba bien o tardaba bastante en cargar las opciones de almacenamiento. En cómo se divide este almacenamiento, pues ya creo que va un poquito más rápido con esta actualización. Y por último ya tenemos Universal Control disponible en todos los dispositivos que son compatibles. Vale, lógicamente esto es una función que no afecta a los iPhone, pero sí si tienes un iPad o un Mac, o más bien si tienes estos dos juntos. Así que chicos, espero que os haya gustado esta actualización. De momento no me ha dado tiempo a probar qué tal la batería, sé que algunos habéis tenido problemas o también el rendimiento, pero para eso estáis vosotros de verdad, para ayudar. Si tenéis feedback acerca de estas cosas, me ayuda muchísimo, no solo a mí, sino también al resto de personas que quieren actualizar o no saben aún si van a actualizar. Así que nos vemos chicos como siempre en el siguiente vídeo. Si quieres conocer más novedades de esta actualización, te voy a dejar por aquí varios vídeos donde te explico un poco todas estas cosas, todos estos detalles en profundidad. Nos vemos ahora sí chicos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao!